Va a estar comenzando esta nueva columna que se llama Puente 2001 con el ufólogo Quique Mario. Ya lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Quique? Buenos días. Hola, Manuel, buenos días. Un placer saludarte y bueno, y tomar contacto con la gente de esa zona, ¿no? Que conozco, he andado bastante y bueno, después de tantos años, retomar, al menos virtualmente, es interesante. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, le comentamos a la gente que vamos a estar todos los jueves a esta hora con esta columna. Va a haber diferentes temas y recién decías, bueno, que conocés la zona porque en algún momento estuviste trabajando en el Pincén, ¿no? En la laguna El Pincén. Sí, estuve en la laguna El Pincén en el año 1998 aproximadamente, cuando, bueno, la propietaria del lugar, Aurora Fernández, nos avisó que veía luces y demás. Fuimos en dos oportunidades, en el mes de mayo del 98 y en el mes de junio del mismo año, y el mes de junio fue una experiencia realmente muy importante para nosotros como grupo de investigación, porque tuvimos una experiencia, la experiencia de observar el fenómeno, de interactuar, de intercambiar mensajes lumínicos. Fue realmente un caso muy llamativo, muy fuerte y es largo de contar. O sea, en algún momento seguramente lo podemos desarrollar, pero es un caso muy importante dentro de la Omnilogía Nacional. Seguramente en algún capítulo vas a estar hablando de eso. Por supuesto. Bueno, vamos a hablar un poco de tu historia. Vos de chico te empezó a fascinar el tema de los ovnis. ¿Cómo arrancaste en el tema? Sí, vos sabés que me han preguntado y yo en mi recuerdo tengo que desde muy chico, 6, 7, 8 años, escuchaba, yo vamos a aclarar, soy de la ciudad de Santa Rosa, acá en la provincia de La Pampa, que tengo 65 años, o sea que hace 50 y pico de años, Santa Rosa era mucho más chica, me crié en un barrio, en Villa del Busto, y bueno, en los almacenes, en las carnicerías, cuando por ahí iba con mi mamá a hacer algún mandado, siempre escuchaba, me llamaba la atención que la gente que venía del campo a hacer compras y demás, y esos almacenes grandes, y comentaban muy seguido. Anoche vimos un plato volador, la semana pasada vimos un plato volador. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿qué es plato volador? Y bueno, y a partir de ahí, te imaginas, en ese entonces no había revistas, no había televisión, es más, de hecho, en mi barrio creo que había 3 radios. Mi abuela era una de las que tenía radio, en mi casa no había radio tampoco. O sea que eran otras épocas en las que la comunicación estaba re lejos de todo. Claro. Y entonces a uno de chico podía imaginar cómo sería, y bueno, hasta que tuve oportunidad, a los 11 años un tío me regaló una colección de libros, la colección de libros Life, y uno de sus tomos traía de astronomía. Lo leí en muy poquitos días, lo leí completo, pero bueno, ahí decidí que yo no iba a ser especialista en astronomía, sino que aprendí eso a los 11 años para conocer más ese universo, ¿no? En ese entonces yo recuerdo un dato importante, se reconocía oficialmente que había en el universo conocido 100.000 millones de estrellas. 20 años después se dijeron que había más de 400.000 millones de estrellas. Cada estrella de pronto podía ser un sol centro de un universo como el nuestro. Y hoy en día, cada semana se está descubriendo un planeta nuevo y se buscan hoy planetas con características similares a las de la Tierra, ¿no? No sé por qué, pero es muy dinámico esto y nos da la pauta de la evolución, ¿no? Yo con el paso del tiempo, a los 18 años vi por primera vez un ovni en la ruta 5, acá en la ciudad, muy cerca, a pocos kilómetros de Santa Rosa, y bueno, ya estaba en contacto con algunos investigadores como
Fabio Serpa, don Pedro Romagnù, a quienes les preguntaba cosas, porque era en mi época que empecé como estudiante de periodismo, y entonces tenía la oportunidad de visitarlos en Buenos Aires. A partir de ahí, entonces, comienzo a, por alguna manera de decirlo, entre comillas, especializarme. Me gustó y empecé a aprender y empecé a tratar de adaptar un método de investigación, porque acá los casos se repetían y de distintas características, a tal punto que en el año 1980 tuvimos el primer gran caso que me tocó investigar, que fue el caso Sayago, 22 de abril de 1980, cuando a un muchacho que viajaba por la avenida Circunvalación de acá, lo sorprende una nave oscura, detiene su motor y después aparece con vehículo y todo a muy pocas cuadras del centro, en forma inexplicable, y hubo una serie de sucesos toda esa noche muy extraños en toda la ciudad, y bueno, hubo intervención policial, de salud pública, un caso realmente que es, yo creo que ese caso Sayago y el caso Planner de la abducción de Winifreda son uno de los mejores casos de toda esta región, ¿no? Bueno, casos que en algún momento de esta columna nos vas a contar. Por supuesto, yo te voy tirando datos y los anotarás, y cuando quieras los desarrollamos, no hay ningún problema. Así que bueno, estuviste en algún momento en contacto con el gran también Fabio Serpa. Sí, yo creo que de los mejores investigadores que dio el país, para mí están don Pedro Romagnù y Fabio Serpa. Son íconos de la unilogía nacional. Tipos que además estaban en Buenos Aires, entonces ellos podían interactuar con los medios de comunicación y por ejemplo, don Pedro Romagnù es un tipo mucho más científico que Fabio, desde mi punto de vista. Fabio era un tipo que tenía una memoria prodigiosa y te podría recordar episodios de 20 años atrás, pero como si lo hubiera vivido recién. Y bueno, era un tipo que con los que podías hablar muy bien y disentir. Yo discutí mucho con ellos, yo me compartía algunas cosas que ellos decían, y se los decía y los debatíamos, que eso era lo bueno. O sea, acá en esto, yo incluso soy autor de un artículo en el año 2011, que fue adoptado por mucha gente, que es donde digo que la verdad no es de nadie en este tema, porque todos los investigadores tenemos un pedacito de la verdad, y el día que se dejen de lado los egos y los intereses personales y demás, recién ahí vamos a entender el fenómeno, porque tenemos que despojarnos de ese individualismo y juntar los pedazos de verdad para entender este fenómeno que siempre digo está ahí, porque el ovni siempre está ahí. Nosotros tenemos una casuística en toda esta región, no solamente en La Pampa, y en la provincia de Buenos Aires y en Patagonia, pero es fantástico. Yo recibo todas las semanas fotografías de distintos puntos del país para su análisis, donde, aparecen ovnis de distintas características, ovnis, filmaciones, fotografías, y bueno, hoy que todo el mundo dispone de un teléfono que medianamente puede sacar una fotografía, cuando se ve sorprendido por un episodio así, saca una foto, y hoy en día, así como hay tanta posibilidad de sacar una foto, hay muy buenos equipamientos para hacer análisis de la foto y determinar si es real o es una foto trucha, por decirlo de la vulgar, ¿no? Y nosotros en ese sentido tenemos un grupo científico que nos hace todo ese tipo, no solamente de la fotografía, todo lo que es imagen y lo que es análisis y control de suelo y demás. Un grupo científico donde hay argentinos, polacos y japoneses que operan acá en Argentina y que, todo lo que nosotros mandamos lo analizan
y te puedo asegurar que no fallan en una. Sí, hay mucha seriedad, mucha capacidad de trabajo, y bueno, eso es lo que sirve, ¿no? Para tratar de entender esto. Ujú. Porque el ovni, el fenómeno en sí, está muy de un programa de televisión en el que trasciende un día un hecho y aparece y lo tratan 2 o 3 días, y algunos se reirán y otros dicen esto tan loco, pero eso cambió mucho. Ya hoy en día el tema está en el tapete de el foro de Davos, donde se reúnen los poderosos del mundo en el mes de... te decía, Manuel, que bueno, que el tema ha trascendido un montón de lugares, y yo te decía que desde 2013 en adelante está incluido en el temario que trata el foro de Davos, donde se reúnen los poderosos de todo el mundo. Es decir, los grupos de comerciales, religiosos, todos se reúnen una vez al año en Davos en el mes de enero, y desde 2013 tienen un tema, un punto dentro del temario de los 20 puntos que abordan, que habla sobre la inminencia del contacto con una civilización extraterrestre. Ujú. En lo personal yo creo que ese contacto ya está, y que demoran todo esto para ver cómo lo hacen o cómo se lo dicen a la gente para no generar pánico y demás, que no sé por qué piensan que la gente podría reaccionar así cuando... Claro, ese es un gran debate de siempre, ¿no? Bueno, si hubo contacto, si hay información, ¿por qué siempre se busca taparlo, no? Si ya nosotros desde el momento que tenemos uso de razón, de conciencia, bueno, sabemos que estos seres existen, lo tomaríamos de otra manera, ¿no? Claro, y por eso yo creo que una forma de canalizar o de comenzar a prepararnos, yo creo que es a través del cine, que lo han hecho con películas. Hay muchas películas en las que se habla de un contacto con una civilización extraterrestre, de la llegada. De hecho, hay contacto en una película, La cuarta fase es otra, que son películas complejas, porque convengamos que yo creo que si vinieran seres de otro mundo, no no sé cómo, no sé a qué vendrían. Yo creo que vienen a estudiarnos y todo lo demás, pero no sé si vendrán a ayudarnos. Claro. La tecnología que tienen es tremenda, y bueno, a conquistarnos evidentemente no, porque si no ya nos hubieran pasado por arriba, pero seguramente somos una especie de posta en la que vienen, estudian, como han hecho con los animales. Yo relaciono el tema OVNI directamente con las mutilaciones de animales, porque he trabajado en La Pampa en 2002 y 2003, hemos tenido más de 1.500 casos, y he trabajado con la policía, con la Facultad de Veterinarias de General Pico, de la Universidad Nacional de La Pampa, con el SENASA, con veterinarios de ahí del oeste de provincia de Buenos Aires, como Daniel Belón, en Saliqueló. Hay otro veterinario, no recuerdo el apellido, de Pehuajó. Hemos trabajado mucho en toda esa zona, y bueno, se demostró en laboratorio que los cortes de los animales que se estudiaron son mecánicos, no fueron producidos por un depredador, no por un ratón, por nada. Son cortes mecánicos perfectos y que no se conoce el origen, o sea, no es ningún elemento que se disponga en la ciencia, por lo menos de la región. Uh-huh. Entonces, como verás, el tema es mucho más complejo de lo que suponemos. Sí, y además lo raro también de esto, bueno, es que por lo menos que yo sepa, digamos, o a simple vista, no hay una filmación, un registro de estos sucesos, por lo menos al momento que el animal tiene estos cortes, esta mutilación, ¿no? Claro, no hay registros, pero yo tengo testimonios muy importantes de gente del oeste que me ha dicho que a la vaca se le llevó un plato volador y después la trajo sin sangre. Y es un testimonio de un testigo que considero calificado porque es analfabeto. Uh-huh. Para mí el testigo calificado no es el que tiene mucha cultura,
sino el que te da una información que a mí por lo pronto me sorprendió, pero además es una persona que no escucha radio, ni hablar de televisión. No, en nuestro oeste, en el oeste profundo de La Pampa, en la zona de Chosmalal, La Humada, que están a 400 kilómetros de Santa Rosa, bien al oeste, al límite con Mendoza, no hay nada. Es más, de hecho, la electricidad se produce por grupos electrógenos que a las 12 o a las 10 de la noche en invierno se cortan y nos quedan sin energía hasta el otro día. O sea, son zonas realmente inhóspitas, son muy bellas y demás, pero ahí vive gente también, y ahí se viven también este tipo de experiencias, ¿no? Y bueno, y que una persona, un hombre de 70 y pico de años me diga que se la llevó un plato volador y después la trajo sin sangre, ¿viste? Me hizo un poco de ruido y bueno, fue en los años que nosotros rastrillamos mucho toda la región y nos encontramos con este tipo de testimonios, así como encontrar una vaca, un novillo arriba de un caldén, o sea, quién lo puso ahí arriba, o arriba, atravesado arriba de un alambrado, cómo hizo para subirse al alambrado. Sí, y en diferentes partes del mundo, sobre todo Latinoamérica, también hay casos con otros animales, ¿no? Sí. De hecho, en Centroamérica se habla de chupacabras, que bueno, matacabras, aves de corral, animales más pequeños y demás, y les hace este tipo de trabajo, les saca la sangre y tienen cortes también muy particulares, ¿no? Si uno lo analiza por ese lado, digamos, no es tan loco pensar, bueno, se llevan partes y sangre para analizarlos, ¿no? A ver, yo lo que he charlado con los profesionales que están trabajando en todo esto es que evidentemente lo que le extraen son tejidos blandos y porque le sacan, puede ser el aparato reproductivo, el aparato digestivo, el auditivo, pero completo, se lo sacan de una forma perfecta y ese tipo de tejidos se utilizan para hacer experimentos genéticos. Entonces alguien puede estar trabajando genéticamente con esto en algún lugar, no sé si arriba o en dónde, pero para eso evidentemente lo sacan. Y otro detalle que nosotros tenemos en una amplia región es que, no en todos los casos, pero sí en muchos lugares, también se llevan el agua de los tanques australianos. Ustedes que viven en tienen zona de campo también por ahí, no sé si tendrán testimonios de algún vecino que en el campo le haya faltado el agua. Sí, hay un montón de casos y también le iba a preguntar y decir, bueno, ¿qué relaciones hay con eso, no? Con la falta de agua en los tanques. Claro, ¿quién se lleva, por ejemplo, 300.000, un tanque gigantesco en Conelo o en Miguel Ríos, acá en La Pampa? ¿Quién se llevó el agua sin derramar una sola gota? Al otro día se comenzó a llenar y nunca más volvió a perder. Evidentemente alguien se la llevó para arriba o en algo, que bueno, que es otro de los grandes interrogantes. Sí, yo conozco un caso así cercano, como usted dice, de un hombre en campo, dice, bueno, de un día para el otro, un tanque de tantos litros seco totalmente, lo revisaron, no tenía ninguna rajadura, estaba el piso encementado, no sé, nuevo, y lo volvieron a llenar y no perdió nunca más. Claro, bueno, ahí tenés, ¿ves? ¿Cierto? Por eso digo yo, en esas zonas que seguramente han pasado este tipo de episodios. Ahora, el agua tiene de componentes el hidrógeno y el oxígeno, y bueno, yo creo que si separan los dos componentes, cualquiera de los dos puede ser puede utilizarse como combustible, como para potenciar algo. Bueno, evidentemente es alguien que tecnológicamente conoce muy bien todo eso. Así que bueno, este es otro de los grandes temas que también vamos a estar desarrollando, o que va a estar desarrollando en esta columna, todos los jueves a las 11 de la mañana. Estamos hablando con Quique Mario, ufólogo de Santa Rosa. Bueno, muchísimos años de estudio. ¿Cuántos años tiene usted, Quique, ahora? Yo tengo 65 años y como investigador de campo del tema OVNI tengo más de 45. O sea, lo empecé a hacer orgánicamente a los 20 años y
y te digo, o sea, yo siempre digo, investigador de campo, porque yo voy a los lugares a investigar. No es que agarro los diarios, junto, leo y después pienso y me hago una teoría, no. Yo voy, estoy en contacto con la gente, hablo. Para mí lo fundamental, siempre la prioridad es el testigo, porque le pasan cosas, por ejemplo, en una abducción, el testigo no tiene respuestas de nadie, ni siquiera de los médicos. Sí, sí, porque te sucedió algo, vos lo contás a un médico, a un psicólogo. Claro. Pero bueno, ahí llego yo, ahí aparezco y empezamos a hacer mediciones de terreno, empezamos a trabajar en forma minuciosa, a hacer estudio de campo. Y después cuando hablo en una conferencia, una cosa así, hablo de los casos que investigo yo, no de los casos que investigan otros, o haciendo suposiciones de lo que pueden haber. Porque eso también me llama la atención. Yo el otro día me encontré en un programa de México, hablando de un caso que investigué yo hace más de 20 años, pero como si ellos hubieran estado acá y no tienen ni la más remota idea de cómo es la idiosincrasia de la gente del interior de nuestro país. Claro. Y eran dos mexicanos que hablaban como si hubieran estado acá en La Pampa. Bueno, obviamente, los llamé, les hice saber eso y no entendieron, perfecto. Yo creo que para hablar de ese tipo de cosas, por lo menos que tiene que hacer es tratar de relacionarse con la gente de acá. Sí, con el lugar y haber ido al lugar del hecho y hablar con el testimonio, ¿no? Claro. No, ellos en ese caso simplemente leyeron, juntaron, informaron recortes y demás y se hicieron una teoría de ellos, ahí sin moverse de su ciudad. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Acá también pasa, pero bueno, es parte de la gente que tiene interés en todo esto. Hay mucha gente que necesita respuestas y yo no sé si vamos a tener todas. Yo estoy seguro que me voy a morir y voy a seguir buscando una respuesta concreta a todo esto porque no la tengo, ni estoy capacitado, ni puedo decir vienen de tal lugar y vienen a esto, porque no tengo respuesta yo. Sería realmente, estaría mintiendo si lo dijera. Y después de estudiar, digamos, volvió a Santa Rosa y desde ahí siempre estuvo en Santa Rosa. Sí, siempre estuve en Santa Rosa y, bueno, como soy criado acá, conozco mucha gente, me conoce mucha gente y por eso he podido trabajar codo a codo no solo con profesionales, sino con gente de la policía. El actual jefe de la policía de La Pampa, por ejemplo, comisario Roberto Ayala, fue quien me convocó en el año 2006 cuando desapareció un policía y lo encontramos 18 horas después, él y yo, después de más de 150 personas desplegadas haciendo rastrillajes en el campo y reconocimientos aéreos con una avioneta. Bueno, nos avisan y lo encontramos a 30 kilómetros del lugar, al policía Sergio Pucheta, en posición fetal, y lo tocábamos y parecía, yo le digo, mira, fíjate cómo está, como la tensión que tenía el tipo, lo tocábamos, parecía una estatua. Así que yo empecé a hablar y para que se relaje, y bueno, se empezó a ablandar, digamos, a relajar, y se paró, se quiso sacar el correaje, y estaba depositado en una zona medanosa donde no había una sola huella de cómo llegó ahí, no había marcas de su borceguía que llegó caminando, fue como que lo pusieron ahí. Ni siquiera las huellas de él. No, en absoluto, no estaban las huellas de él. Y nosotros cuando llegamos, entramos uno por cada costado, le digo, fíjate, Roberto, así no entorpecemos el escenario. Y te imaginas, el jefe de policía, un profesional en todo esto, también. Fue el primer caso en el que un investigador llega al testigo antes que los médicos, por ejemplo. Porque a los 10 minutos que nosotros estábamos ahí, cayó la primera ambulancia, lo cargamos en la ambulancia, seguimos, llegamos al hospital de General Pico, se le hizo toda una revisación, todavía yo participé de todo ese hecho para ver si tenía algún tipo de marca, pinchazo y demás en alguna parte del cuerpo. Por eso te digo, esto es lo que me ha valido, por eso cuando pasan cosas así extrañas, la misma policía me convoca y
y ahí ya desarrollamos un protocolo de trabajo, sobre todo para movernos en áreas, en zonas donde necesitas vehículos, una 4x4, por ejemplo, para llegar a la Humada o a Chosmalal, que son zonas donde no hay asfalto, los caminos son muy duros. Exactamente, y además, digo, me parece que cuando alguien cuenta un suceso de estos, ¿no? Con una abducción o habla de abducciones, digamos, Sí. la gente, digo, cuesta creer, ¿no? Tal vez tenga que ser alguien cercano, decís, bueno, la primera impresión que tira alguien, bueno, este hombre está loco, ¿no? Claro, claro. Y sí, o que, no sé, en realidad esto no pasa acá, por ejemplo, no pasa ese es de pronto alguien que está alejado del entorno, sí, seguramente piensa de este tipo, se tomó algo y ¿qué te tomaste, negro? No es así, porque te imaginas que su entorno conoce al testigo y dice, no, este tipo no es un tipo que inventa, como pasó en el caso Flanders, el vecino de Winifreda que se lo llevaron y apareció a 14 kilómetros del pueblo y que y todo el pueblo lo conocía y todo el pueblo, pero además nosotros tenemos el soporte de psicólogos y psiquiatras que arrancamos con 2 cuestionarios, le hacemos 2 cuestionarios que después evalúan ellos y me dicen, bueno, mira, si este tipo es propenso a inventar este tipo de historia, entonces descartamos o lo empezamos a descartar. Pero cuando te dice un profesional de la psiquiatría, de la psicología, dice, a la pucha, ¿qué pasó acá? Este tipo no está mintiendo. Entonces ahí centramos nuestro trabajo. Y por eso es importante en trabajar con la gente. O sea, no sé, yo intercambio mucha información con gente de la aeronáutica, con grupos científicos, porque ellos también están interesados en el tema, aunque no tengan una política para eso. Y saben que pasan cosas, de hecho hay tres jefes aeronáuticos que tuvieron una experiencia en la zona de Rancul, acá en el norte de La Pampa, y urgentes me mandaron un mail y dicen, mirá, nos pasó tal cosa, ¿qué registro tenés? Y bueno, hoy hay mucha capacidad técnica como para hacer seguimientos, para rastrear zonas y bueno, es lo que nosotros hacemos también. Así que en algunos de estos casos los llaman y van todo el equipo, digamos, van profesionales y agarran al testigo y primero, bueno, se le hace un análisis, se lo ayuda, digamos, en el primer momento del shock. En realidad el primer contacto lo hago yo, es el de la contención. A partir de ahí empieza a sumarse el equipo. Porque si vamos muchos juntos, a una persona que está en shock, le impactamos más todavía. Entonces el primer contacto aparezco yo con generalmente 1 o 2 personas más, no más de 2 personas o 3. Después, a partir de ahí, empieza a desplegarse el trabajo de campo. Otra gente ya está yendo al lugar donde fue el hecho y empieza a hacer mediciones y si hay huellas, la profundidad de las huellas para hacer la prueba Proctor y saber si es un elemento mecánico o el peso de de la huella que nos quedó. O sea, hay muchas cosas, pero recién después que el testigo empieza a tomar confianza, ahí sí interviene, por ejemplo, en el caso Sayago, yo era muy joven, tenía 24 años cuando se produjo, y me di cuenta que me pasaba por arriba. Entonces lo llamo a don Pedro Romaniuk, y les aviso, y a Fabio Serpa. El que primero vino fue don Pedro Romaniuk, que vino enseguida, y le hizo hipnosis regresiva. Realmente es una técnica fantástica que es impactante. Yo fue la primera vez que vi, y
y hasta yo quedé conmovido porque la persona es como que revive, como que está en vivo de nuevo, viviendo la situación ante dos seres de 2,20 metros de altura, el terror, cómo hablaba, cómo gritaba, y cómo nos describió su experiencia. Realmente es muy fuerte, ¿no? Bueno, entonces ahí recién comienzan a actuar otra gente. Hoy hay, te imaginas que hoy ya hay técnicas psiquiátricas, psicológicas que son muy interesantes, como la relajación profunda, y no se recurre tanto a la hipnosis regresiva. Yo en la hipnosis regresiva, esa técnica la vi con don Pedro y bueno, para mí es lo máximo, pero también corres riesgo de que le hagan hipnosis a alguien que no sabe hacer preguntas y contamina el caso, ¿entendés? Porque si yo estoy hablando con un testigo que está hipnotizado y me dice, vi una luz, y yo le sugiero, yo le digo, ¿qué color era? ¿Roja la luz? Y ya le estoy sugiriendo y él dice, sí, era roja, porque él es como que le facilito, y si él no lo tenía muy claro y no busca en su mente, bueno, esos son los detalles que hay que tener en cuenta en todo este tipo de trabajo. Bueno, y hay un millón de testimonios, ¿no? En todo el mundo, donde seguramente en esta columna también vamos a tratar en algún momento. Sí, como te decía yo, seguramente no tengo problema en abordar algunos casos conocidos. En realidad a mí me gusta hablar de los casos que he trabajado yo, pero hay casos o hay hechos como que te mencionaba del foro de Davos, que es un temario que no trasciende, pero a mí me llegó y no lo desmintió nadie. Bueno, hay muchas cosas, hay temas para ocuparse de todo esto. Bueno, que evidentemente el tema está, el ovni está ahí, existe y no podemos negarlo. Ahora, hay que estudiarlo seriamente y despojado de cuestiones comerciales y personales y de vedetismo porque si no, no lo vamos a entender nunca. En parte de su carrera también, bueno, estuvo trabajando, me contó previamente en alguna de las charlas, en algún programa del famoso Canal Infinito, que trataba sobre varios fenómenos, ¿no? El canal que creo ya no está más, Infinito. Sí, Canal Infinito para mí fue la máxima expresión para todo este tipo de cosas. En el 2003 se hizo la serie Get, Guía Extraterrestre, en Argentina, y bueno, tuve el honor de ser seleccionado porque ellos me decían, mira, nosotros en una reunión que tuvimos previa a la producción, yo les pregunté cómo habían llegado a mí, porque de dónde habían sacado mi nombre, quién le había sugerido algo, y ellos dijeron, mira, en Argentina hay 60 y pico de investigadores, nosotros seleccionamos 13 y después de los 13 teníamos que quedarnos con 3 y te elegimos a vos, dice, porque sos un tipo objetivo, trabajas en una zona donde no hay otros investigadores y bueno, esto favoreció, digamos, mi designación, no es porque sea el mejor que nadie, sino simplemente que yo he sido muy metódico, tengo mucha información. De hecho, en el caso de mutilaciones, soy el depositario de todo lo que es la documentación de la Policía de La Pampa, la tengo yo en mi casa, guardada. O sea que hay una buena relación con las instituciones y bueno, eso favorece de pronto todo esto. Como han habido otras producciones, y eso te digo, el Canal Infinito, participé de la serie Get y en 3 programas hice coproducción por mi profesión como periodista, ¿no? Y después vino gente de un canal, creo que fue History Channel, que también quería hacer algo así, una serie así, pero bueno, ellos estaban fascinados por la documentación que tengo yo, sobre todo de mutilaciones de animales. Y bueno, son producciones a las que uno le tiene que dedicar tiempo, viajar, recorrer mucho, pero ellos pretendían que yo la hiciera de forma así, colaborando con ellos. Yo le digo, no, mira, yo no puedo dejar de trabajar para ganar mi sustento, porque yo no vivo de esto. Yo investigo
he fundido 2 autos investigando, andando en el campo y en los montes. Y nadie siempre lo arreglé yo, siempre, todo es con mucho esfuerzo. Claro, me imagino. Claro, ahora ya no, ahora ya estamos organizados, ahora tenemos el Centro de Estudios UFO está organizado, y por ahí cuando nos falta algo, recurrimos a alguna institución para que nos ayude a comprar algún sensor, nosotros hemos montado cámaras inalámbricas para ver si encontramos la presencia de un ser que viene a mutilar animales. Todavía no hemos tenido respuestas, pero tenemos esa capacidad tecnológica también. Y bueno, todo eso es mucha inversión y se hace con mucho esfuerzo, ¿no? O sea, nosotros ahora ya estamos organizados como centro de estudios y tenemos personería y demás, y entonces eso nos permite de pronto poder contar con algún apoyo en algún momento, no sé, de un diputado, de una municipalidad, que uno llegue y dice, mirá, necesitamos tal cosa, pero es mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, y yo, mis 45 años de trabajo de campo han sido así, con mucho esfuerzo, y es así como he aprendido también. Bueno, diferentes temas que vamos a ir tocando en esta columna todos los jueves a las 11 de la mañana. Estamos repasando un poco la historia de este ufólogo de Santa Rosa. Estamos hablando con Quique Mario. Bueno, y además de eso, la gran pasión por el periodismo, también tenés un blog, ¿no? Donde ahí vas metiendo un poco noticias diferentes, ¿no? A la de los ovnis. Sí, fundamentalmente cuestiones periodísticas, decía, tanto políticas como cosas que pasan acá en La Pampa, fundamentalmente, porque el blog es de acá, del otro lado crónicas.blogspot.com, y bueno, de alguna manera sirve para despuntar el vicio de mi profesión. He trabajado, he escrito en todos los diarios de acá de La Pampa, he hecho algunos artículos para afuera, he trabajado en algunas producciones, así como Infinito, también hice alguna producción para Univisión de Miami, para la televisión de Japón. Bueno, todo desde el punto de vista del periodismo, que es algo que me apasiona. Inclusive he escrito ya 3 libros, ahora tengo un 4º que está en edición. Uh-huh. Y bueno, la gente responde, le gusta, y esto es lo que, digamos, lo que uno cosecha. Uh-huh. Le iba a preguntar, bueno, nosotros le contamos a la gente, hicimos contacto cuando le escribí por los sucesos ahí en Carué, así hicimos contacto con usted. Sí, exacto, eso fue hace muy poco, en plena pandemia, y nosotros comenzamos una investigación virtual, porque no podíamos desplazarnos, y menos a otra provincia. Yo hablé con gente de la policía, de Carué, con el jefe de toda esa regional. En realidad, en principio, no, él me dijo que no sabía nada, pero después me dijo que que algo pasó. Tengo testimonios de camioneros, de docentes de la zona de Carué, de algún pescador que andaba en una laguna cercana y que vio que algo cayó. Y después tenemos hecho un seguimiento satelital por parte del grupo de apoyo, de nuestro grupo de apoyo científico, que tiene una anormal registrada ese día, a esa hora, en esa zona. O sea que sabemos que algo ocurrió, que hubo presencia de gente que no es de la zona, uh-huh, que ni siquiera es argentina, que hablan en inglés, y que evidentemente sabían que algo iba a pasar y iban a buscar lo que cayera en esa zona. Y es una experiencia que muy similar a la ocurrida en 2011 en la zona de Monte Grande, allá en el Gran Buenos Aires. Pero bueno, nosotros estamos esperando que nos liberen la zona para ir a hacer el estudio de campo, hablar directamente ya con los testigos y reconstruir el caso. Sí sabemos que o tenemos como casi seguro que lo que cayó
no lo encontraron o no lo pudieron sacar. Sí, cayó algo. Y esto todo en potencial, ¿no? Ya en la medida que se levante la cuarentena, la restricción para poder circular, nuestro primer objetivo es estar en Carué y hablar con la gente y recorrer la zona y realizar mediciones y todo lo demás, todo lo que nosotros hacemos para ver si estamos ante el hecho de la caída de algo extraño en una de esas lagunas. Bueno, y también puede ser ese objeto extraño, que puede ser un cacho de meteorito, por ejemplo. No, porque, a ver, hace 3 días tuvimos la caída de un bólido en la zona muy cerca de Pehuajó, en Curarú, pero un meteorito, un bólido, llegan en porciones ínfimas, o sea, puede caer un trozo que puede llegar a caer, pero puede ser del tamaño de la cabeza de un alfiler, ¿no? Si fuera más grande causaría un daño realmente importante, si fuera algo natural, un meteorito, un bólido, ¿no? Generalmente se desintegran a la entrada de la atmósfera, por eso se escuchó una explosión muy fuerte en Curarú, hay a 35 kilómetros de Pehuajó. Yo estuve hablando con la gente de la zona y demás, porque ellos decían, inclusive hubo alguien que dice, no, fue una nave extraterrestre. Yo no, más allá de que tengan ganas de que sea una nave extraterrestre, hay que ser realista, o sea, hay que conocer y saber y reconocer un fenómeno celeste natural, como puede ser la entrada de un meteorito o de un bólido. Y yo menciono los dos términos porque el meteorito es más chico, el bólido es gigantesco. Cuando uno lo ve que viene cayendo, es más, ilumina mucho, como hay una filmación muy interesante donde se ve que ilumina y después se desintegra, termina desintegrándose. Bueno, grandes temas que vamos a estar desarrollando en esta columna. Le recordamos a la gente también que van a estar los capítulos en nuestro canal de YouTube, Libertad Radio 105.5. Así que todos los jueves lo vamos a estar escuchando a Quique Mario desde Santa Rosa. Le agradecemos este primer contacto, estos minutos como un poco un resumen pequeño. Hay muchas más cosas que seguramente vamos a ir desarrollando de su carrera y de sus estudios a lo largo de los programas. Bueno, el agradecido soy yo, muchas gracias, realmente fue un honor, y la gente que quiera comunicarse, bueno, ya vamos ahora cuando se relaje un poco toda esta cuarentena, seguramente si seguimos manteniendo el contacto, yo quiero poner a disposición de ahí del programa, de la radio, algunos libros para que la gente pueda saber, y ustedes los sortearán, cómo harán, no sé, la mecánica búsquenla ustedes que están en contacto directo con la gente, para que puedan conocer, por ejemplo, algo de lo que yo estoy diciendo con más detalle, ¿no? Así que, bueno, busquemos la mecánica y es fundamental esto, la comunicación. Exactamente. Bueno, el blog, ¿cómo es el nombre del blog? Le vamos a recordar a la gente. Sí, el blog en donde hablo del tema OVNI es CEUFO, CEUFO, la sigla de Centro de Estudios UFO, ceufo.blogspot.com. Muy bien. Ahí está toda la información y después está el otro el otro, ¿no? El de... Sí, del otro lado, Crónicas, blogspot.com. Exacto. Bueno, gracias, Quique, te agradecemos por estos minutos. Nos vamos a encontrar el próximo jueves, a las 11 de la mañana. Perfecto, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, hasta luego, chau, gracias.